acerca de un mensaje o tres mensajes, un mensaje que tiene con tres puntos que el apóstol Pablo habla en la carta a Tito. Son tres puntos importantes y lo quiero enseñar por los siguientes motivos. No se preocupe, los niños están saliendo y gracias a Dios somos muchos, pero también tenemos algunos cambios, ¿sí? No sé si usted ha notado en la cafetería y hemos cambiado los servicios. Y ahora las mujeres y los niños tenemos un lugarcito para atender a los niños al frente y lo colocamos allí para que las mamás tuvieran más tranquilidad. Y ahora atrás pues obviamente es el servicio de los caballeros. Así es que todo va cambiando un poquito, no quiero que se confunda, pero damos gracias a Dios que esto está pasando. Entonces, pero bueno, continúo. Dios es muy bueno porque nos ha permitido, ahorita tuvimos 3 personas yendo a Marruecos, que estuvieron por una semana. Ellos fueron pagándose todo ellos, haciendo un esfuerzo de vacaciones, de tiempo, y bueno, y Dios les ayudó. Pero también dentro de 8 días o de 15 días tenemos 3 personas que saldrán a Sevilla. Vamos un grupo a evangelizar a Sevilla y saldrán 3 personas para ir. Pero también el sábado pasado tuvimos, este sábado que pasó, tuvimos 14 personas que salieron a la calle a hablarle a la gente y a hablar de Dios y a trabajar en ello. Pero no se acaba allí. También ahora mismo, en este instante, tenemos 2 personas allí o 3 cuidando niños, enseñándoles, y al otro lado tenemos otras 2 o 3. Tenemos un grupo que ha trabajado toda la semana. Llevamos 3 semanas en nuestro tiempo libre intentando formar y arreglar el lugar de la cafetería. Denle un aplauso al Señor por ello, porque han estado Darwin, han estado Fabián, han estado John, y anoche terminamos súper tarde y se fueron a su casa y sus mujeres los esperaron y cansados ellos llegaron y los atendieron como a reyes, ¿no? Y también ha pasado que hoy tenemos varios grupos, los que van entre semana, un grupo inmensamente grande a su casa a enseñarle, el grupo que está con los jóvenes. Aquí son casi 8 personas que estuvieron esta semana y el sábado estuvieron formando iglesia, formando, y estuvieron aquí y cada uno separando y dejando sus trabajos para salir y estar en este lugar y procurar inclusive enseñarle y transmitirle. Entonces, a todos los niveles la iglesia está creciendo y estamos creciendo de una manera muy, muy especial, muy bonita. Nunca pensamos que un grupo que había empezado con 4 o 5 personas, que tuvimos un crecimiento tan sencillo pero tan familiar en los primeros meses o en los primeros años, hoy seamos lo que somos, con 2 reuniones. Hoy estamos full. Arriba están los que llamamos los ratones detrás de los mouse, detrás de allá de bambalinas haciendo, y son 4 personas que están allá metidas y haciendo y poniendo una predicación. Tenemos a los chicos que están en la alabanza. La iglesia está creciendo de una manera muy, muy especial y gracias a Dios que podemos observarlo. Y queremos que esta iglesia no se quede aquí, queremos una iglesia para la siguiente generación. Si esta iglesia tiene 18 a 19 años o 18 o 16 años, no sé cuánto exactamente, la siguiente generación queremos dejarle una iglesia a la siguiente generación. Y la siguiente generación son sus hijos. Nuestros hijos que aquí vienen y están, y estos jóvenes pues se van a casar en algún día y van a tener esposas, y vamos a tener que presentar a esos muchachitos aquí, a tirarlos, y ellos irán a Marruecos y nosotros nos quedaremos. Ya algunos vendrán a predicar aquí y estarán entre todos sus hijos y estarán haciendo lo que tienen que hacer. Y por eso tenemos que trabajar en pos de mantener una iglesia sana, una iglesia firme, una iglesia madura, una iglesia que se entregue. Y Pablo le hablaba a Tito. Tito era un pastor. Es una pequeña carta que hay en el Nuevo Testamento, y era un pastor joven e independiente, más o menos, mucho más que Timoteo, y le hablaba de 3 cosas que él tenía que hacer. Pablo lo que hacía era ir a un lugar, y en ese lugar explicaba el evangelio, y esas personas creían del evangelio en ese momento, creían en el Señor y deseaban
dar sus vidas a Dios, deseaban entregarse a Él. Eso era, en pocas palabras, es el Evangelio. Entender el mensaje de Jesús y tenerlo y abrazarlo y vivir para ese mensaje. Entonces Pablo tenía que dejar líderes, o tenía que dejar gente que pudiera seguir en ese lugar y pudiera avanzar en la obra. Y en este caso, en Creta dejó a Tito, y le da 3 instrucciones importantes que yo creo que son muy importantes para nuestra iglesia el día de hoy. Y yo quiero que usted y yo absorbamos esos 3 puntos, porque nos van a ayudar muchísimo. No solamente nos van a ayudar aquí en la iglesia, pero nos van a ayudar en el ministerio, en la manera como usted esté sirviendo. Lo va a ayudar en su casa si usted logra tener la capacidad de recordarlos y ponerlos en práctica en su casa, y los va a ayudar en todos los aspectos. Y son 3 puntos que yo quiero mencionarles, porque estos puntos al cabo nos van a ayudar a sostener la iglesia y tener una iglesia bonita, una iglesia creciente como está. No nos importa crecer en cantidades, lo que nos importa en este momento es crecer como una familia. Y por eso me gusta lo que me decía Alex. No, yo soy parte del equipo. Ella no se dejó sacar, ella dijo, yo soy parte del equipo. Se sintió en casa, y usted se debe sentir en casa. Usted se debe sentir, necesitamos que usted esté en el lugar donde Dios lo ha llamado. Por eso cuando viene una persona que es de otra parte, nosotros le ofrecemos esta como su casa, pero le decimos, esta es tu segunda casa, si tienes una casa donde estás. Y enseñamos que somos una familia. Y Tito le habla, o Pablo le habla a Tito, esas 3 cosas que yo quizás hoy quiero hablarles a cada uno y decirles, usted es Tito, o tú eres Tito. Dios quiere hacer esto en tu vida. Y la primera cosa que encontramos en la carta a Tito, si usted la quiere abrir allí, el primer consejo o la primera clave que le dio para tener una iglesia hermosa y una iglesia firme y una casa con un ministerio especial, la encontramos, y es la clave de vivir bajo autoridad. Y esto es un principio muy importante para nosotros como iglesia, y la encontramos en Tito capítulo 1 versículo 5. Y quiero que escuchen esta parte, porque ese es el enfoque que Dios le dio a Pablo, y Pablo se lo da a su vez a Tito. Y es el enfoque que yo quiero que tengamos y que nos va a dar una iglesia saludable. Escuchen lo que dice Tito, le dice, o Pablo le dice a Tito, le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos o líderes en cada ciudad, así como yo te mandé. Mire, Pablo le dice a Tito, dijo, lo primero que quiero que entiendas para que tengas una iglesia firme, una iglesia sana, es mantener el concepto de autoridad. La autoridad es supremamente importante. Ahora, cuando la gran mayoría de gente escucha la palabra autoridad, se le viene inmediatamente su papá, se le viene su mamá. Cuando escuchamos la palabra autoridad, traemos un concepto que viene desde antes de aún llegar a la iglesia. Y muchas personas, cuando llegan a la iglesia, tienen que pasar por un proceso de sanidad, porque la manera como nosotros nos comunicamos o como andamos con Dios es una manera que tiene que ver en la autoridad. Es una relación basada en la autoridad. Dios es autoridad y pide que nosotros le obedezcamos. Pero no es una autoridad, por decirlo así, autoritaria. Más bien es una autoridad que sujeta, o por la que nos pide que nos sujetemos en amor. Sin autoridad la iglesia no puede subsistir. De hecho, sin autoridad su casa se cae. Cuando en la casa hay roles que están mezclados, cuando no hay respeto entre los padres y los hijos y los padres, entre los esposos, es que se daña la iglesia. Y nosotros hemos aprendido a tener sanidad, y cuando viene una persona, por ejemplo, nueva, la invitamos a entrar en un proceso con Dios de conocer a Dios de una manera totalmente diferente. Quiero que sepa que Dios para cada uno de nosotros se parece a nuestro papá o a nuestra mamá. Cuando usted piensa en Dios, está la cara de su papá exactamente allí. Pero Dios es diferente. Te lo voy a explicar de esta manera. Si su papá fue un padre castigador, usted va a pensar que Dios es castigador. Si su papá fue, o su mamá,
fueron permisivos, usted va a creer que Dios es permisivo. Si su papá o su mamá fueron olvidadizos o fueron ausentes, lo más común es que usted piense que Dios está ausente y que Dios no está preocupado de usted. Pero si usted logró tener una paternidad, va a ser fácil entrar a trabajar con Dios. Si usted no tuvo una buena paternidad, es necesario y muy importante, quiero que lo sepa, que de las primeras cosas que Dios va a hacer es explicarle, entregarle su amor para que usted pueda recibir y experimentar la paternidad de Dios. La gran mayoría de nosotros venimos de hogares disfuncionales, donde papá faltó, donde mamá no hizo el papel correcto porque culturalmente no lo sabían hacer. La gran mayoría de nosotros venimos de hogares donde el papá faltó económicamente, hubo un divorcio, y eso es lo que estamos viendo aún más. Entonces Dios sabe que nuestra iglesia es un tipo de hospital donde viene gente en camillas, y lo primero que sabe que tiene que operarlo es de la cabeza, del corazón, ¿no? Más bien, y lo primero que tiene que operarle es la paternidad. La paternidad va a llevar a que la persona pueda entrar en una etapa de admiración y de sujeción a Dios, ¿sí? Dios no está esperando que sujetarlo y decirle tienes que estar a mi lado, sino que al caminar con Dios, de esto lo que va a hacer que esa paternidad vaya haciéndose tan fuerte que usted termine respetando el concepto de autoridad. La autoridad no es mala, la autoridad es buena. De hecho, los padres son autoridad y Dios los ha puesto para que protejan a los demás. Una de las primeras claves que usted va a llegar, y fue la primera clave que yo tuve que hacer, es pasando meses y conociendo al Señor. Yo venía, escuchaba la palabra de Dios, éramos muy pocos, pero casi siempre en momentos indicados Dios se encarga de darle a uno el mensaje, y el mensaje era: es tiempo de ponerte en cuentas con tus padres. Y yo tuve que coger el teléfono, llamar a papá y a mamá, a cada uno obviamente por separado, y comenzar a pedir perdón. Aunque ellos no conocían y no sabían lo que habían hecho, para poder realizar o para poder tener una relación con Dios de autoridad, y para poder entender y explicar y aceptar que Dios es su autoridad y que lo que Él dice es lo que me beneficia, yo tuve que hacer la llamada y a mi casa y llamar y pedir perdón y comenzar a solucionar mi relación por dentro con mis padres. Entonces quiero preguntarle cómo es la relación con sus padres. ¿Cómo ha sido y qué falta allí? ¿Qué cosas tiene usted que hacer? ¿Necesita más tiempo? ¿Necesita que Dios comenzar un proceso de sanidad? Sabe que tenemos un proceso de sanidad donde hay unos formadores que se sientan con usted y comienzan a explicarle, y usted comienza a ver su vida y la compara con la palabra de Dios, y usted comienza a entender muchas cosas que son una área de falta de sanidad en su vida. Pero es muy importante que usted se haga esa pregunta. ¿Por qué? Porque hay gente que entra a la iglesia y cuando vienen tienen problemas con la pastora, porque tuvieron problemas con su mamá. No tienen problemas con ella como tal, o tienen problemas con el pastor, pero tienen problemas con esa persona porque se parece al comportamiento de mi papá o de mi mamá. ¿Estamos claros? Amén. Entonces es importantísimo que eso sea subsanado, que eso sea un trabajo que usted haga. Mire, el 70% de su sanidad tiene que ver, física, emocional y espiritual, tiene que ver con la relación con sus padres. Porque el trabajo de los padres es modelar a Dios a sus hijos. Gabriela, que tiene 9 años, 8 años, Gabriela piensa que Dios es David de Nao. Yo soy Dios para ella. Entonces mi comportamiento para ella va a ser, aunque yo no pueda y muchas veces no represente quién es Dios, verdaderamente ella va a pensar que yo soy Dios. ¿Estamos? Entonces vamos a Romanos un momento para ahondar en esto. Romanos capítulo 13 versículo 2:1 nos da una clave muy importante. Por eso es que Pablo lo primero que le dice a Tito: Tito, yo quiero que tú establezcas líderes, establezcas autoridad en tu vida, y que esa autoridad corrija lo deficiente. Mire, es necesario para todo el mundo estar bajo una autoridad. Usted necesita un mentor. Los grandes hombres de la Biblia hablan de tener mentores.
cuando hay iglesias muy grandes, los grandes pastores buscan otra persona bajo la que quieren y tienen de tener dirección. De hecho, le digo una cosa, si usted encuentra a alguien que esté sin dirección, sin pastor, tenga cuidado, porque es una persona que no está sujeta a nadie. Y eso para la iglesia es muy difícil. En la iglesia nosotros nos sujetamos unos a otros. Hay diferentes clases de autoridades. Está la autoridad circunstancial, está la autoridad paterna, está la autoridad de iglesia, está la autoridad donde usted tiene que sujetarse. A lo mejor usted llega aquí a la iglesia y se encuentra con Germán, que está ahí en la puerta, y el caballero le dice: es por acá. Y usted dice: no sé si es por aquí, yo me quiero ir por este lado. Y entra en conflictos. Dios lo que va a hacer, una de las cosas importantísimas para que la iglesia siga correctamente y siga smoothly, como se dice en inglés, es manejar y ayudar a transformar nuestro concepto de autoridad. Por eso miremos lo que dice Romanos 13, que es una carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, que no sabía nada de Dios, pero que les está enseñando las partes básicas. Y les dice esto: todos debemos someternos a las autoridades. Es muy importante, es clave para usted. Donde usted tiene conflicto con la autoridad, usted va a tener conflicto con Dios. Por eso encuentro, y en todo el caminar he encontrado mucha gente que ha caminado 1 mes, 2 meses, 3 meses, y pum, se quedaron como si hubieran encontrado una pared. Yo no sé si esto es lo que le pasa a usted. Muchas veces la pared es volver a retomar con sus esposos, con sus esposas. Una pared como si fuera un hierro tan grande donde no pudieron pasar. Y terminan alejándose. Sabían que lo que habían recibido era correcto, pero al salir, como no tuvieron eso claro, como no tuvieron sanidad en esa área, entonces dejaron el camino de Dios y dejaron de experimentar la paz, el amor y muchas otras cosas más. Por eso es que Pablo sabía que lo primero que había que establecer en una iglesia que es sana es unos buenos conceptos de autoridad. Buenos conceptos de autoridad. Escuche lo que dice: pues no hay autoridad que no venga de Dios. Ese hombre en su trabajo es de Dios. Miren, yo como pastor, cuando voy y quizás fue lo que experimentó Ángel, cuando yo voy a España, como pastor, pues tengo un puesto de honra, y gracias a Dios que me ha dado ese puesto y me ha permitido cumplir o vivir bajo la responsabilidad. Pero cuando voy, yo me encuentro con un hombre, con un ujier, que es el señor que está allí parado en la puerta, y él me dice si tengo que sentarme aquí o aquí. Y yo, como sé y como iglesia sabemos cuál es el concepto de autoridad, entonces yo me siento donde él me dice. Quizás usted llegue y diga: pero ¿qué tengo que hacer? A veces nos confundimos con la edad, nos confundimos con personas, nos confundimos de cómo nos lo dijeron, pero detrás de cada autoridad está Dios. Por eso es importante que usted tenga una buena relación. Si usted tiene buena relación con la autoridad, usted va a tener una relación más fácil con Dios. Entonces dice: no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Su papá fue puesto por Dios. Su mamá fue puesta por Dios. Señor, no me la aguanto. Algo tiene que aprender. Algo Dios quiere que usted aprenda. De hecho, una de las cosas que más forma el carácter es esa relación que usted tiene con la autoridad. Mire, lo enseñamos en la iglesia, que lo primero que hacemos cuando llegamos a un sitio es ponernos bajo autoridad. Estoy casi seguro que Álvaro llegó allá a España y sabía que Carlos era el pastor principal allí. Y Carlos, ¿en qué puedo ayudar? Estoy a tu servicio. En la iglesia tenemos 25 equipos o 26 equipos o 24, yo no sé cuántos equipos tenemos, de trabajo. En algunos de los equipos, yo soy el pastor de la iglesia, pero en algunos de los equipos yo trabajo con otras personas en las cuales dirigen la orden o la obra en ese momento, que son, por ejemplo, en Narcisa, en los equipos de formación. Yo enseño gente, pero cuando yo me meto al equipo de formación, yo aprendo, y eso es lo que quiero que aprendamos como iglesia, a estar sujetos a esa persona. De tal manera que con un concepto de autoridad sano, yo pueda servir, ya pueda liderar en algún punto de mi vida a algunas personas, pero saber estar bajo autoridad en otros. Quiero que sepa que el principio de autoridad en la casa, en la iglesia, en todas partes siempre es el mismo. Para saber mandar hay que saber obedecer. Lo repito, para saber mandar hay que saber obedecer. Entonces ese conflicto, ese concepto está en todas las partes. Está en su hogar, está en su casa, está en su marido, está en su mamá, está en todo el concepto. El concepto de autoridad es muy, muy importante. Por eso Pablo es tan claro. Esa autoridad fue establecida por Dios. Versículo 2
nos indica y nos dice, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Ahora, para muchos esto suena como, wow, esto suena dictatorial. Y no es dictatorial, es una cuestión de honra. Mire, Dios no quiere sujetarlo. De hecho, Dios no lo sujeta si usted no quiere. Les voy a dar este ejemplo. Una de las cosas que Dios más va a respetar en su vida, desde el momento que usted lo conoce hasta el último momento, se llama libre albedrío. Repita conmigo, libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Su capacidad de decidir. Si yo como pastor hoy decido irme de la iglesia, decir, Señor, ya no te quiero más, no me interesa más lo que tú me das, ya no te amo, en fin, le hago una pataleta a Dios y salgo por esa puerta, Dios ¿sabe qué hace? Te respeto, hijo. No hay ningún problema. Porque Dios no es invasivo, Dios no es autoritario, Dios es amor. Entonces Él espera que cada uno se sujete a Él por amor. No se sujete por sujeción de Él. Él no va a coger y decir, tengo un palo para pegarte y si no te voy a hacer y te voy a castigar. No. Ese es el concepto de nuestros padres. Miren, cuando nosotros tenemos padres que están alejados o que no supieron, no tuvieron por alguna razón una buena paternidad, y aquí yo no quiero que le eche la culpa a su papá o a su mamá, quiero que piense en qué sufrieron ellos para que fuera transmitido esto en usted. Entonces, cuando usted no tiene una buena relación con su padre, Dios lo que hace es ayudarlo a sanar esas heridas que tiene. Por eso es importante que usted haga un curso o haga una sesión o haga varias sesiones de sanidades. Si usted comienza un proyecto en su vida, decir, quiero ser sano. En la medida que la iglesia sana, entonces vamos a crecer sanamente. Uno nunca está preocupado si su hijo es más alto o más pequeño. Uno lo que está preocupado es que su hijo esté sano. Pero aquellas personas en las que se oponen a lo establecido por Dios, a la autoridad, se ponen los establecidos por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre sí mismos. Ahora, ¿qué significa acarrear condenación sobre sí mismos? Que nunca están contentos, dentro de otras cosas. También está la rebeldía, que tiene muchísimas consecuencias. Pero cuando usted está mal con la autoridad, usted no está bien con usted mismo. ¿Ha encontrado usted un hijo que quiera estar mal con sus padres? Nunca. Tienen rabia, tienen una cantidad de situaciones, pero no quieren estar mal. De hecho, saben que es incorrecto. Y quizás usted es una de esas personas, como en Creta, que tiene una situación y tenga que arreglarla. Y yo le quiero animar a que la arregle, porque usted es iglesia. Y porque el día de mañana usted va a estar sirviendo y va a estar dentro de muchas otras cosas con personas, o va a ejercer, y Dios lo va a llamar. Y Dios quiere que usted sea sano, que tenga una visión de sus padres sanos. Nuestros padres van a fallar, Él lo sabe, pero necesita sanidad. Porque Dios se parece a su papá y a su mamá. Ahora, Dios no es como su papá y su mamá, solo que le dio esos primeros pasos para que usted fuera, y ellos lo representaron mal, o lo hemos representado mal. Pero ahora Dios quiere que usted tenga la visión clara, y la visión clara la encontramos en la palabra de Dios. Entonces, lo primero que Él quiere que usted haga es que la iglesia tenga es el concepto de autoridad correcto. Segundo punto que Dios le dice a Tito, lo vemos en el listado, es la clave de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? Allí va a venir una diapositiva con la segunda clave que le dice. Entonces, primero le dice, quiero que tengas un buen concepto de autoridad. ¿Sí? Yo no quiero que ninguno, dice él, esté con conflictos. Ni lleve ese conflicto a su jefe. Quiero que se sanen, y Dios va a tratar con usted si usted quiere caminar con Él. Quiero decirle que Él va a tratar con eso. Él va a trabajar porque Él es autoridad. De hecho, sin obediencia no funcionan las cosas con Dios. Eso es muy importante que lo tengamos en claro, iglesia. Y nosotros como iglesia lo hemos trabajado mucho y lo seguimos trabajando. Hay un libro muy bueno, si usted lo quiere leer, se llama Autoridad Espiritual, de Watchman Nee. Muy bien, la segunda clave es la de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, esta clave es muy importante. Es la segunda clave importante para una iglesia y una familia sana. Y la encontramos en Tito capítulo 2, versículo 1, donde Pablo le dice a Tito, Tito, te recomiendo, te digo, te lo ratifico, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mire, iglesia, nosotros venimos de un
lo decía en la primera parte de la reunión, venimos de unos pueblos, unas familias que no conocían de Dios. Nosotros estábamos de acuerdo con el adulterio, usted estaba de acuerdo con las borracheras, usted estaba de acuerdo, su familia, culturalmente de acuerdo estoy hablando. Estábamos de acuerdo con una cantidad de cosas. Su vida y mi vida eran muy diferentes a la vida con Dios, lo que Dios espera. Entonces Dios nos tiene que reeducar, nos tiene que regenerar. Y la manera como Dios regenera o reeduca a una persona es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un manual para el creyente. Usted ahora que comienza a caminar con Dios, y es lo primero que le enseñamos cuando usted va y quiere caminar y quiere entrar con Dios, lo primero que le enseñamos a usted es a leer la palabra de Dios. Si usted va a una célula nuestra, a un grupo, un pequeño grupo, un home group o home study group o el pequeño grupo, nos reunimos entre semana y lo que hacemos es comer. Entre amigos, comemos, estamos allí, compartimos, mi célula del lunes me reúno con ellos, comemos, echamos cháchara, y luego nos centramos y queremos entender todos lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque es la palabra de Dios la que lo limpia. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 3. Hay personas que dicen, uy, lo he escuchado muchas veces y lo he escuchado en mi nombre, ¿no? Ya vas a iglesia que le laven el cerebro. Y la verdad es que sí, aquí lavamos el cerebro. ¿Por qué se lava el cerebro? Bueno, pues porque el cerebro está lleno de tantas cucarachas que hemos aprendido. Y ahora Dios no quiere que usted tenga una mentalidad diferente. Y Él no va a empujarlo a esa mentalidad, iglesia. Él lo que va a hacer es llevarlo y irlo formando poco a poco en la palabra de Dios. Una de las cosas que hacemos, les decíamos, en Conéctate, es enseñarle a cada persona cómo escuchar la voz de Dios. Es esencial. Por eso Pablo sabía, enséñeles a ellos acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Usted necesita escuchar la voz de Dios. Muchos de ustedes vinieron con preguntas de, ¿me voy a casar? ¿Dónde invierto este dinero? Muchos de ustedes vinieron con preguntas de qué estudio. Muchos de nosotros venimos con preguntas y Dios está listo a contestarnos, porque Dios sabe el futuro. Una de las características de Dios es que Él sabe el futuro. Él sabe lo que usted necesita, Él sabe lo que usted quiere. Es capaz de ver su vida en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años. Él lo ha visto a usted en la eternidad. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Es enseñándole a manejar la palabra de Dios. Por eso es tan importante hacerlo. Escuche lo que dice Juan 15:3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra que Jesús les había dicho. Y nosotros entendemos que lo que el Señor está diciendo es que una persona se limpia a través de entender la palabra de Dios. Cuando viene gente, y los que están ya un tiempo con nosotros y saben que están en la iglesia, y vienen y me dicen, pastor, o me dicen, David, ¿qué será lo que tengo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué decisión? ¿Qué hago mañana? ¿Cómo hago para enfrentar esto en mi vida? Las primeras preguntas que hacemos todos los líderes es la misma. ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Mire, cuando usted ora, usted le habla a Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, es cuando Dios le contesta. La palabra de Dios tiene una característica que se llama rema. Repita conmigo, rema. Más fuerte, rema. Muy bien. Rema significa, hay 2 tipos de formas de ver la información. Una es logos y es información escrita, pero rema es cuando esa información se aplica a su vida en cualquier momento y en cualquier etapa. Y lo que fue escrito hace 3.500 años, hoy es vida para usted, porque se hace rema. Entonces, la manera como Dios lo quiere guiar es que usted leyendo cada día en la Biblia y leyendo la palabra de Dios, la misma palabra o él mismo le conteste. Entonces hay gente que me pregunta, ¿qué hago? Y yo le pregunto, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice su devocional de hoy? A lo mejor usted escogió para leer el libro de Juan y usted va hoy en el capítulo 10. Y entonces yo le pregunto, ¿qué dice el capítulo 10? Ya lo miró. Iglesia, la única manera que nosotros sepamos la voluntad de Dios y que nosotros mantengamos nuestra mirada firme en donde tenemos que ponerla, es decir, la voz de Dios en nuestros oídos,
tiene que ser a través de conocer y de mantener la palabra de Dios como un tesoro. Es fundamental. Así usted se va a quitar todas las cosas que tiene. Ayer hablábamos con uno de los chicos, con Luis, y hablábamos acerca de las razas, que si éramos negros, que si éramos blancos. Yo le contaba que mi abuela, mi bisabuela o mi tatarabuela era negra, que tuvo que haber venido en uno de los barcos y llegó, y tuvo que haber venido en un momento así a Colombia, me imagino. Y no parecía, le estábamos hablando, pero le estaba diciendo que lo más importante no era eso, que lo más importante es que ahora somos ciudadanos de Dios, ciudadanos del cielo. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé que soy ciudadano del cielo? Bueno, porque ya lo aprendí. Dios quiere que yo me meta en este manual y aprenda todas esas cosas que Él me ha dicho. Vamos un momento a Romanos capítulo 12, versículo 2, para entender este concepto. Pablo nos dice estas palabras y se las dice a ustedes y a mí, y sabía que la iglesia de Creta necesitaba escucharlos, eran nuevos creyentes. Como ustedes y como yo somos nuevos creyentes. No crea que porque usted tiene 10 años es un viejo creyente. Muchos aquí, algunos, no muchos, conocieron a Dios hace muchísimos años y apenas están entendiendo quién es Dios. Cuando usted conoce a Dios hay como dos etapas muy similares. La Biblia dice que tenemos que conocer a Dios como nuestro Salvador. Es decir, Dios es el que me salva y nos levanta. Pero también dice que tenemos que conocer a Dios como nuestro Señor. ¿Qué significa Señor? Que yo le doy acceso a todas las áreas de mi vida. Y Dios necesita esto, que usted le dé ese acceso. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la palabra de Dios. Escuche lo que dice entonces para nosotros y para la iglesia CCI. Y no adopten las costumbres de este mundo. Las costumbres de este mundo, a pesar de que muchas de ellas son deliciosas, muchas de las costumbres son en contra de Dios. Son en contra del plan que Dios tiene con usted. Dios, por ejemplo, obviamente no quiere que usted se haga daño. Dios es todo un papá. Usted no le permitiría a su hijo de 10 años, de 15 años, ponerse un cigarrillo. Obviamente el mundo entero dice, fúmate un cigarrillo porque no hay ningún problema. Pero Dios lo que quiere es que tú a tu hijo le digas, o como tu hijo, él te diga, yo quiero que hagas esto y lo hagas de la manera correcta. Por eso Pablo nos dice, no adopten las costumbres de este mundo. Usted es un ciudadano del cielo. A partir de que usted comienza a caminar con Dios, usted ya no es un ciudadano normal. Usted es un ciudadano raro. Usted es un ciudadano del cielo. Su ciudadanía, sus papeles, su pasaporte está en el cielo. Ya usted no es ni español, ni ecuatoriano, ni chileno, ni colombiano. Usted ya no es de su casa. Usted es un ciudadano ni siquiera del mundo. Usted es un ciudadano del cielo. Ahora, ¿cómo sabe y cómo aprende a cambiar su mentalidad? Es a través de la palabra de Dios. Dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense. La palabra transformación habla de cambio de mentalidad. Y usted, quiero decirle, no va a poder, ni usted ni yo vamos a poder tener un cambio de mentalidad, a no ser que primero coloquemos la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Mire, la gran mayoría de nosotros tenemos unas lagunas emocionales, espirituales fuertísimas. Y en cada una de esas lagunas hay una mentira. Les voy a dar un caso. En Latinoamérica, más exactamente en Colombia y en muchos otros lugares, los asesinos, antes de matar a alguien, se encomiendan a Dios. Y le dicen, Dios, por favor, que hoy me vaya bien matando a esta persona. Eso es una locura. Dios nunca va a apoyar eso. Ahora, ¿por qué lo creen? ¿Y por qué creemos nosotros a una menor escala que Dios va a apoyar algo malo en nosotros? Hay gente que ha ido en el narcotráfico y se ha encomendado a Dios y a todas las vírgenes habidas y por haber para que les vaya bien. Cuando llegue un kilo de cocaína a un país, lo que está haciendo es matar 1000 familias. Dios no puede apoyar eso. ¿Estamos? Entonces, creemos en nuestra mentalidad, tenemos lagunas cambiadas porque las costumbres de este mundo son erradas y casi siempre están sentadas bajo una mentira. Por eso Dios lo que hace a través de conocer a Dios y de la manera de conocerle va cambiando. Por eso decimos que la iglesia no produce gente o no produce comunidad carcelaria. Lo repito, la iglesia no produce gente que vaya a prisión. Hay gente que va a prisión en la iglesia, de las iglesias,
Pero es un porcentaje que no quiso hacer lo que Dios quería. Dios no quería que usted fuera a prisión, a no ser que fuera perseguido porque usted está siguiendo a Dios. Entonces, la iglesia no da, no crea, no forma, no tiene formación carcelaria. La iglesia saca adictos. La iglesia arregla matrimonios. La iglesia arregla hogares. La iglesia arregla individuos. La iglesia arregla identidades. Ese es el papel de la iglesia. La iglesia no destruye, la iglesia tiende a unir. Ese es el proyecto. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? A través de transformarnos a través de la palabra de Dios. Mire, todo lo que hemos llegado a hacer nosotros, cuando yo llegué hace tantos años, el cambio ha sido inmenso. Yo no me reconozco, ya hasta se me olvida, y soy exigente porque se me olvida que soy y que llegué de una manera. Pero llegué y he sido transformado a través de la palabra de Dios. Usted me dirá, ¿tan sencillo? Claro. Yo me he sentado por la mañana, he leído y le he dicho, Señor, necesito que me hables, porque fue lo primero que me hizo, lo primero que me enseñaron. Entonces, escuchar la voz de Dios es sencillo, pero como iglesia tenemos que mantenerlo como una columna central de nuestra fe. Usted tiene que estar. ¿Cuándo fue la última vez que leyó la palabra de Dios? Le hago la pregunta de una manera diferente. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? Y si usted me dice que usted la última vez que leyó la palabra de Dios fue hace 2 meses, 1 mes, quiero decirle que se está muriendo de hambre, de nutrición, y que su pensamiento no ha cambiado. Pero si usted me dice que usted nunca ha leído la palabra de Dios, lo entiendo, porque apenas está llegando a la casa de Dios. Pero de ahora en adelante Dios quiere que usted esté. Ahora, usted se va a ir a su casa y va a coger la Biblia y va a abrirla ya en ese primer capítulo, como me tocó a mí un día, y yo no entendía nada, pero le dije, Señor, ayúdame, háblame. Y quiero decirle que Dios va a responder a esa oración, porque Él necesita hacer algo en su vida que se llama transformación. Y dice así, por medio de la renovación de su mente. Ahora, ¿qué significa por medio de la renovación de su mente? Que cuando usted comienza a conocer lo que Dios ha escrito, lo que Dios ha dejado dicho, usted comienza a renovarse. Ay, yo pensé que se podía tener un matrimonio de esta manera. Uy, yo no sabía que me tenía que casar. Uy, yo no sabía que robar era así, de esa manera. Yo no sabía las consecuencias de esto. Por eso cuando hacemos los grupos de formación y los grupos de sanidades, siempre ponemos la palabra de Dios y explicamos. Y cada uno tiene que llegar a su propia conclusión. Amén. Escucha lo que dice. Cuando usted renueva su mente, aquí viene el punto que más nos gusta a nosotros, entonces usted puede comprobar cuál es la voluntad de Dios. Mire, hay una cosa que usted quiere saber, como yo, y que deseamos saber locamente, y es cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Usted desea saber qué va a pasar. Usted desea saber si sigue en ese negocio, si no sigue en ese negocio. Usted desea saber si va a comprar esa casa, si no la va a comprar, si emplea a esa persona, si no la emplea. Usted desea saber, como yo, qué va a pasar con su vida. Los grandes hombres de la Biblia siempre preguntaron, como usted y yo nos preguntamos, porque es una necesidad muy grande. Ahora, la manera de comprobar cuál es a través de leer la palabra de Dios. Es tan sencillo como eso. Señor, ¿qué le digo a mi hermano que está en esta crisis? Palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me dijo? Y usted se va a sorprender. La iglesia entera tiene que girar con esa columna, o en base o alrededor de esa columna. Escuche lo que dice. Y sabrá entonces qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Usted quiere saber qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Usted se preguntará, ¿en qué colegio meto yo a mi hija? Bueno, pregúntele al Señor. Puede que no le salga St. Paul's School, pero puede que se le salga, Señor, escojo este o este otro, y usted se dará cuenta. Ese ha sido el secreto milenario de la iglesia, de lo que está aquí escrito. Muchas veces le va a decir, vaya, pida perdón a su papá. No, Señor, yo no quiero perdonar. Y usted decide y entra en ese conflicto, y ¿lo hago o no lo hago? Y cuando usted decide hacer lo que dice la palabra de Dios, usted hace paso, y quiero decirle, se sorprende después de que dé ese paso. Por eso Pablo decía, lo primero, enséñales a tener una buena autoridad. Sanen esa autoridad. Segundo, enséñales a que la palabra de Dios sea lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Muy bien. La tercera clave que le enseñó la encontramos en Tito capítulo 3, versículo 8. Cada clave se la dio en un capítulo y cada clave menciona o tiene que ver con el carácter de cada uno de nosotros. Escuchen lo que dice en Tito. Ya vamos allá, devuélveme la lista. Y es la clave de tener o de vivir para darnos como un estilo de vida. La clave de dar como una forma de vida. Y eso lo encontramos en Tito, les decía capítulo 3, ¿no? 8. Escuchen lo que le dijo Pablo a Tito. Y eso es supremamente importante, iglesia. Usted que acaba de llegar y usted que va a caminar. Esta es la esencia misma de Dios. Le dijo estas palabras. Le dice, mira, esta palabra, Tito, es fiel, es decir, es buena. Quiero que sepas que ese es el tercer punto que yo te quiero insistir. Y es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Qué significa insistir? Pablo le estaba diciendo, esto es un día a día de la iglesia. Esto debe ser un día suyo, día a día. El dar quiere decir que usted tiene que vivirlo. Miren, el secreto, si usted se pregunta por los secretos, yo por ahí estoy buscando secretos cada rato, pero el secreto de la fe del Señor Jesucristo y del poder del Señor Jesús, que hizo bobaditas como levantar muertos, ¿vale? Hizo milagritos como abrir ojitos ciegos, hizo bobaditas como abrir oídos que estaban sordos. Esas medio bobaditas tenían un secreto detrás. Eso se llama fe y poder. Y el secreto de esa fe es el dar. De hecho, la práctica, la tesis, la práctica no, la parte académica, la parte de la experiencia, la parte académica, sí, de la vida cristiana dice da. Y la práctica se lleva, la experiencia se lleva en el hacer, el dar. Y Dios quiere que cada uno de sus creyentes, quiero que se les hacer un pequeño warning, ¿no? Ahora, si usted entra en los caminos, usted comienza a caminar con Dios, a cogerse de la mano de Dios, a decir, Señor, llévame, yo te quiero conocer, y Dios lo va a llevar. Lo primero que Dios le va a exigir es que dé. No lo primero, lo va a hacer y lo va a llevar a dar, como una disciplina de vida. Vamos a ver lo que dice Pablo y le decía a Tito con tanta firmeza. Dice, quiero que estas cosas insistas con firmeza para que los que creen en Dios, o sea nosotros, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas obras es el dar. Usted no puede hacer una obra buena sin dar. Yo no puedo decirle a mi esposa, mi amor, voy a hacer una buena obra, tráeme un café. No funciona así. Funciona es cuando yo digo, te voy a traer un café. Esa es la buena obra. En todo caso, la que hace la buena obra es ella. ¿Estamos? La buena obra y el secreto de la vida cristiana es en el dar. ¿Cuánto y a quién le dio usted la última semana? Y con eso no estoy hablando solamente financieramente. Sí, ahora una de las cosas que usted aprende en la vida cristiana es a dar financieramente. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted dio perdón? ¿Sabe que la palabra perdonar tiene la palabra donar, de dar? Está compuesta de dar perdón, dar misericordia. Cuando usted da honra a un padre, un hijo da honra a un padre, está dando. Toda la vida cristiana está en el dar. Usted mira la palabra de Dios y usted ve a Jesús siempre dando. Usted no ve a Jesús, uy, dame un poquito aquí, dame un poquito allá, es que no tengo. No, Jesús siempre está dando. O está abrazando a un leproso, o está haciendo un milagro, o está orando por alguien, o está predicando, o está multiplicando panes y peces, o está haciendo milagros por aquí y por allá, pero siempre está dando. Por eso es que Pablo le dice hasta 3 veces en este capítulo a Tito que insista a que la iglesia se ocupe en buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Donde usted no da, usted no recoge, iglesia. En el área donde a usted le falte amor, es porque usted no ha dado amor. En todo lo que usted no tenga, es porque todavía no lo ha dado. Porque hay un principio que Dios dio, que es el de la siembra y la cosecha. Estoy seguro que este grupo que fue a Marruecos dio, y estoy seguro que Dios le va a recompensar, le va a duplicar. No sé cómo lo va a hacer en su vida, pero lo que usted dio para Marruecos.
Miren, nosotros comenzamos a crecer como iglesia. Aquí les comparto este consejo. Cuando hace 6 o 7, 8 años comenzamos a compartirle a la gente. Salimos, había un grupo aquí como de gamincitos. Y yo recuerdo que estaba Fernando, estaba Gustavo, algunos de los que ya estábamos, y estábamos preocupados qué hacer con esos muchachos. Y Dios nos colocó en el corazón el darles. Y recuerdo que los metimos aquí a la iglesia y era gente mayor de los que estábamos ahí. Unos se movían más lentos que otros. Y colocamos un trapo y comenzamos a jugar y a venir y a hacer una cantidad de cosas. Luego dijimos, vamos a darles pizza y le vamos a enseñar el Alpha Course. Y aquí tuvimos a Melina y algunos que estuvieron y se venían por la tarde. Pero luego el Señor nos llevó a nosotros a salir y a predicar afuera, a compartir. Y cuando salimos a predicar, Dios nos habló de de enseñar a cada persona su necesidad con Dios. Y salíamos a la calle como salimos ahora, le decimos, mire, Dios lo está buscando y Dios tiene un mensaje para usted. Este es el mensaje, quisiéramos que usted lo recibiera con los brazos abiertos. Y bueno, pero no invitábamos a nadie a la iglesia. Y la sorpresa para nosotros fue que pasando algunos meses, cada fin de semana venían, de allá no venía nadie, pero Dios traía 1 o 2 o 3 personas invitadas a la iglesia. Y continuaban viniendo y continuaban viniendo. Y aprendimos que dando es que se recibe. Miren, estos el grupo que se fue para Marruecos habrá comprado tiquete de 200 libras, 100 y pico de libras, algo así. Se habrá pagado su estadía allí y todos tuvieron que hacer una inversión muy seria. Sí, 200, 300, 400 libras, más lo que se tenían que llevar. Escuchen esto, y quien recibió allá fueron niños. Uno se preguntará, hombre, habrán venido contentos y bueno, pero estoy muy seguro que ellos vinieron más contentos por haber dado que lo que esos niños recibieron. ¿Es así o no es así? La plenitud que se siente al dar es mucho mayor que la que se siente al recibir. Por eso Pablo sabía y le decía, dile a la iglesia que se dedique a eso. Vamos a Mateo un momento para mirarlo más a fondo. Mateo capítulo 7, versículo 12. Y escuche lo que dice Dios acerca de este tema. Entonces Dios quiere que usted dé, pero no solamente que dé dinero. Dinero es importante, pero que usted dé en todos los sentidos. Si usted no está recibiendo algo es porque usted no está dando. Si usted no está recibiendo amor en su casa, es quizás usted no está dando. Si usted no está recibiendo en un área de su vida, es porque usted no está dando. Por eso dice en Mateo capítulo 7, versículo 12, la esencia de la palabra de Dios. Escuche, porque nos dice la esencia en esta traducción. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. La esencia es hacer a los demás. Y cuando le estamos hablando no es hacer de tócale, dale cosquillas aquí y allá. No, es dar. Da como un estilo de vida. Miren, fue un pastor que decía, un pastor que dijo unas palabras muy interesantes. Cuando uno nace de su mamá, uno nace para recibir. El bebé nace, le dan de mamar, el bebé nace y le cubren y le dan todo lo que necesita. Y ese bebé, ya algunos bebés de estos reciben 20, 22 años y todavía están recibiendo. ¿Estamos? Eso es el bebé. Sin embargo, dice la Biblia, dice este pastor, cuando usted nace en Cristo, usted nace para dar. Lo repito, cuando usted nace del vientre de su madre, usted nació para recibir. Pero el día que usted conoce al Señor Jesucristo, en ese día usted comienza a dar. Usted da en amor. He conocido gente que ha venido con una depresión tremenda y de repente Dios los toca o reciben al Señor y ahora quieren abrazar, quieren dar, quieren llamar a sus casas, quieren hacer las cosas bien, quieren vivir en fe, quieren entrar, quieren entregar, quieren coger una... El dar es una señal de sanidad. Entonces le pregunto, ¿cómo está su dar? Si ya cerró su corazón para dar, quiero pedirle que lo abra. Si ya cerró su corazón por algún motivo, una de las más grandes luchas es mantener un corazón sano. Y a veces lo damos por la amargura, cerramos el corazón porque nos pasan cosas difíciles y que estamos y cosas que hacemos. Si ya cerró su corazón, yo le quiero invitar a que lo abra. Porque la esencia de la vida cristiana nos dice, esa es la esencia.
Esa es la clave de la vida cristiana, es el dar. Y de aquí en adelante, si usted decide caminar con el gigante, quiero decirle una cosa, usted va a tener que dar. Él lo va a llevar a dar en cualquier cosa, a dar en dinero, a dar en amor, a dar en tiempo, a dar en calidad, a servir, a darse usted mismo, a abrir su corazón, a confiar. Hay algunos que cerraron el corazón porque no quisieron dar más y han cometido el error más grave de todos. Porque cuando usted cierra el corazón, usted para no solamente el de recibir el dolor que aparentemente se recibe, sino que nada sale. Cerrar el corazón es una de las compuertas más difíciles de abrir que hay. No más difíciles de abrir, más anti abrir. O sea, no hay ningún roto en el corazón, por decirlo así, cuando está cerrado. No entra nada, pero tampoco sale nada. Por eso es que Jesús dice, el Señor nos dice, de todas las cosas que tienes que guardar, guarda tu corazón. Deja entrar lo bueno, deja salir lo malo. Es muy importante en su vida cristiana. Entonces quiero preguntarle, ¿qué cosas ha dejado usted de dar y dónde dio la última vez que dio? ¿Y qué dio? El dinero sirve para todo. Pero ¿dónde ha dejado usted de dar? Y hay áreas particulares en las que dejamos de dar. Cuando usted deja de darle al Señor honra en las mañanas, usted se seca. ¿Sabe? Cuando usted se levanta a orar y qué pereza leer la Biblia, y usted dice, oh Señor, es un capítulo, y usted subraya y saca su librito y toda su cosa y lo va analizando, y usted dice, oh, es falta de dar. Y Dios quiere que usted dé. ¿Por qué? Porque dando es que usted va a recibir. Amén. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas.